Hay ruido aquí por los trabajos que están haciendo. Ay, perdón. Digo, ven, no estoy empleado. Ahí estamos. Paul Chocojay Eddy. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, gracias. Esta presentación la hicieron también con Canvas, jóvenes, o la hicieron con Sí. PowerPoint. Ajá, Miren, con pues cuando la hagan con Canvas, tal vez pues, me hacen favor de tomarle capturas y me la mandan. Es que, o no sé si la pueden descargar en PDF. Es que no puedo acceder, yo creo que tengo que abrir una cuenta, no lo he hecho, entonces o sea, por lo pronto, mándenme por favor las capturas de la presentación. muy bien. Gracias. Bien, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingenieros. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos a exponer lo que son los hechos históricos de la maquinación agrícola. Nuestro grupo está conformado por Palma Jenner, Par Álvarez, Carolina, Pineda Marroquí, Pedro Pablo, Portela Sosa, Eduardo Antonio y mi persona, Pocho Cojay, Eri Samuel. Vamos a empezar con lo que es la mecanización agrícola y como para poder comprender cómo hemos llegado hasta el punto actual donde contamos con mucha tecnología y las máquinas que son los tractores, que es lo que estamos todo el día en el trabajo, es necesario que sepamos que a lo largo de la historia las personas han estado buscando la forma en la cual se pueda facilitar el trabajo por medio de las máquinas y también a través de la tecnología. Y esto con el fin de poder adaptarlos unas con otras para que las posibilidades de que las ideas se puedan ir construyendo y que la industria pueda ser cada vez más potente. Además, también nos ayuda a economizar la producción agrícola, nos ayuda a que los productos sean más accesibles para toda la población. Y entonces vamos a empezar con lo que son los principales hechos. El primer hecho fue en el año 2500 antes de Cristo y fue donde se estima que fue la invención de la rueda y consecuentemente de la carreta. La rueda está considerada como uno de los inventos que ha trascendido en el desarrollo humano. Fue inventada a finales del periodo neolítico en el quinto milenio antes de Cristo. Las primeras ruedas de transporte eran de madera y presentaban un orificio en la mitad donde se insertaba un eje para ejercer movimiento dentro de la misma. Un paso muy destacable dentro de la rueda fue la incorporación de radios, que son barreras rígidas que unen la unión regional perimetral de la rueda con su centro. Los radios hicieron que las ruedas fueran más ligeras y se necesitó menos material. Esta invención fue atribuida a los egipcios. Hizo que aumentara la velocidad de los vehículos de transporte.
La mejora de la rueda trajo consigo los primeros vehículos que fabricaron los agrícolas, que facilitaban las labores de campo, y otros vehículos que transportaban materiales. A finales del siglo XIX se crearon los primeros neumáticos. Estaban formados de cubiertas de caucho que cubrían la rueda y ofrecían más adherencia a los pavimentos. Las funciones de la rueda. Estas facilitan el desplazamiento de objetos. Como ejemplos tenemos automóviles, bicicletas, motocicletas, etc. Reducen el esfuerzo necesario para elevar una masa, como por ejemplo una polea simple, una polea móvil o polipasto. Obtener un movimiento rotativo a partir del movimiento de un fluido, como ruedas de palas, noria y turbina, o viceversa, como bombas hidráulicas. Transmitir un movimiento giratorio entre ejes, como los sistemas de poleas con correa, ruedas de fricción, piñón, engranajes. Transformar en giratorio otros movimientos o viceversa, excéntrica, leva, torno. La carreta. Dice, una carreta es un tipo de carro. Vehículo con dos ruedas, armazón que sostiene la carga y verás que permiten enganchar el tiro. Las carretas son vehículos que se desplazan por tracción con animales. Muchas veces el animal elegido para tirar de las carretas es un caballo, aunque también se pueden utilizar como bueyes, mulas u otras especies. Durante muchos años la carreta y otros tipos de carros fueron el principal medio de desplazamiento que los usaban los seres humanos. No solo permitían el traslado de personas, sino también de mercaderías y otro tipo de cargas. Con respecto a los orígenes de la carreta, se remonta a 4000 años antes de Cristo en Asia Occidental y Europa, y a 3000 años en el Valle del Indo. En 1610, la creación del motor de combustión externa en España. Un motor de combustión externa es un motor térmico en el que un fluido en funcionamiento contenido internamente se calienta por combustión en una fuente externa a través de la pared del motor o de un intercambiador de calor. El fluido, entonces, al expandirse y actuar sobre el mecanismo del motor, produce movimiento y trabajo utilizable. El fluido es entonces enfriado, comprimido y reutilizado o descargado también. En estos tipos de motores, la combustión se utiliza principalmente como fuente de calor y el motor puede funcionar igualmente bien con otros tipos de fuentes de calor. Un motor de combustión externa utiliza un fluido en funcionamiento, ya sea un líquido o un gas o ambos, que se calienta con un combustible quemado fuera del motor. La cámara de combustión externa se llena con una mezcla de combustible y aire que se enciende para producir una gran cantidad de calor. Este calor se utiliza para calentar el fluido de trabajo interno a través de la pared del motor o de un intercambiador de calor. El fluido se expande cuando se calienta, actuando sobre el mecanismo del motor, produciendo así movimientos y trabajo utilizable. El funcionamiento. Pasada de diapositiva. El funcionamiento del motor. Este motor es generalmente realiza su trabajo en 4 fases, que son la ignición, expansión, refrigeración y concentración. La ignición es el transcurso donde el aire se expande por efecto de la
elevada temperatura y dicho proceso aumenta la presión. La expansión. Una vez que se eleva la presión, el pistón o embolo se desplaza hacia arriba y este movimiento del pistón acciona a la manivela. La energía que se descarga sobre la rueda hace girar la manivela. La refrigeración. Este fenómeno se realiza cuando el aire se desplaza hacia el área fría de la máquina, reduciendo la presión. Y la contracción. En la última fase el aire se contrae, lo que hace que el pistón se eleve. Las partes. Puedes cambiar de diapositiva. Las partes son el cilindro, el pistón, la válvula, la biela, cigüeñal y cojinetes. El cilindro, la función del cilindro es alojar al pistón para que se desplace dentro de él. Se divide en cabeza, cuerpo, aletas de refrigeración, lumbreras, válvulas y bujías. El pistón es un elemento cilíndrico en forma de buzo con ranuras para los anillos o segmentos y una perforación para el pasador que lo sujeta a la biela. Las partes del pistón son la cabeza, la falda, las ranuras para los anillos, pasador o bulón, perforación para el pasador, aletas de refrigeración. La válvula. Hay diferentes tipos de válvula. Tulipán plana, válvula de admisión, tulipán cóncavo, válvula de admisión hongo, válvula de escape. La biela está fabricada de acero y cumple las siguientes funciones que son la unión entre el cigüeñal y el pistón, transmitir el movimiento entre el pistón y el cigüeñal, pero transformándolo en el movimiento rotativo. El cigüeñal, su función es recibir el movimiento rotativo de la biela, se compone de las siguientes partes: el muñón, el eje flanco, amortiguadores dinámicos, contrapesos, prolongación, y los cojinetes es la superficie que puede soportar por otra y que genera fricción. Hay tres tipos de cojinetes que son los sencillos, los rodillos y los de esfera. En 1770, James Watt en Inglaterra perfeccionó la máquina de vapor, lo que promovió la primera revolución industrial y el desarrollo de algunos de los países europeos y los Estados Unidos de América. La máquina de vapor es aquella que, mediante la fuerza del vapor generado por una cantidad de agua determinada vía energía térmica, consigue una energía mecánica que permite ejecutar la máquina. Es decir, consiste en una máquina que, gracias a la fuerza que genera el vapor, consigue mover distintas partes de la máquina de forma continuada, posibilitando su función. En una caldera se echa el carbón y se prepara el fuego. El humo del fuego sale por la chimenea. Este fuego calienta el agua que comienza a emitir vapor. El vapor sube por las tuberías con mucha fuerza y empuja el pistón hacia arriba y hacia abajo. Cuando se mueve, el pistón también mueve los mecanismos que empujan la rueda de transmisión. Esta rueda a su vez tiene tanta fuerza que transmite el movimiento a otros mecanismos y ruedas. Gracias a esta máquina se produjeron grandes avances en la sociedad, siendo importantísima para lo que conocemos como la primera revolución industrial. La primera revolución industrial se dio en el siglo XVIII y XIX en Europa y Norteamérica. En esos años la sociedad, la economía y la tecnología se transformó tanto que cambió por completo. Antes todos los trabajos se realizaban a mano con ayuda de animales. Durante la primera revolución industrial, esos trabajos empezaron a realizarse con máquinas y se crearon grandes fábricas. Por ejemplo,
con telares mecánicos. Muchas de esas máquinas funcionaban gracias a la máquina de vapor. En concreto, la máquina de vapor tuvo especial importancia en los transportes. Se aplicó sobre todo en barcos y trenes. Ahora las personas y las mercancías podían recorrer muchos kilómetros en menos tiempo. En 1880 se implementó un motor de vapor para trabajar en la agricultura y introdujeron el término de tractor. El motor de combustión interna se entiende como una evolución de la maquinaria de vapor, a diferencia de este último, el cual aprovecha la presión del vapor de agua que se genera por una combustión externa. El trabajo se obtiene por la combustión interna de una de las mezclas de aire y combustible. Su funcionamiento. La combustión es el proceso líquido básico para liberar energía de una mezcla de combustible y aire en un motor de combustión interna. El encendido y la combustión del combustible se producen dentro del propio motor. Luego, este convierte parcialmente la energía liberada en un trabajo. El motor en su forma más básica consiste en un cilindro fijo y un pistón en movimiento. Los gases de combustión en expansión empujan al pistón, que a su vez hace girar la cigüeñal. En la última instancia, a través de un sistema de engranajes en el tren motriz, este movimiento impulsa las ruedas del vehículo o realiza el movimiento de otras máquinas. Hay dos tipos de motores de combustión. Bueno, algunos comentarios. Primero, debemos notar acá de que durante miles de años no existieron o no se consideraron grandes diferencias en la tecnología con respecto a las máquinas. Si ustedes se dan cuenta, en este resumen, o sea, imagínense, desde 4000 años antes de Cristo hasta el año 1700 no sé cuánto, habían que más o menos unos 6000 años de diferencia. Entonces aquí obviamente hubieron más avances tecnológicos de los que podrían ser relevantes, pero se hace mención principalmente de estos porque, repito, ¿verdad? Se consideran los principales. Es decir, imagínense, con la invención de la rueda, casi inmediatamente después se crean las carretas y esa fue la tecnología fundamental con el que se usaron las máquinas. Sí, se usaron molinos, se usaron ruedas Pelton para mover agua, este, para hacer harina, para hacer algunos trabajos, pero la tecnología durante miles de años no tuvo, por así decirlo, grandes cambios, sino hasta que se generó el motor de combustión interna, ¿verdad? Que ya mencionaron los jóvenes. Entonces, es importante que comprendamos que a pesar de que no se hace mención de otras tecnologías, no quiere decir que no existieron, ¿verdad? Sí existieron muchas otras tecnologías, pero con respecto a las máquinas, ahí sí podemos decir que fue muy poco, ¿verdad? Que se usó como fundamento la rueda y todas las variaciones que ésta pudo tener. Por ahí mencionaron las variaciones de la rueda, ¿verdad? Las bielas, las poleas, a los engranajes. Al final, todas estas tecnologías también dependen de la base que es la rueda o la carreta para hacer transporte, ¿va? Y de ahí surge el carro también. El carro, pues al final, básicamente un carro es una carreta, viene siendo lo mismo, ¿va? Que sirve para transportarse con base a la rueda, ¿va? Eso tal vez es importante hacer un poquito de énfasis en esta parte. Ahora,
si me permiten los jóvenes, podemos regresar, por favor, algunas diapositivas ahí para que podamos analizar un poco más a detalle el funcionamiento del motor de combustión externa. Regresen, por favor, las diapositivas. Sí, esto es necesario que lo enfaticemos porque tal vez los jóvenes que están exponiendo tal vez ya comprendieron cómo funciona un motor de combustión externa. ¿Pueden regresar, por favor, las anteriores diapositivas, jóvenes? Donde en la imagen, más por favor, en la imagen en donde está, por ahí mostraron también otro motor de combustión. Ese es un motor de combustión externa, pero anteriormente habían mostrado uno. Ahí por favor, ahí. Esa imagen creo que representa bastante bien al motor de combustión externa, es decir, aquí se puede comprender de una manera bastante fácil. Primero vemos la caldera, ahí abajo donde está el fuego, donde dice calor, combustible, a eso es a lo que se le llamaba la caldera en el motor de combustión externa. Si se dan cuenta, la caldera está separada de otra. Bueno, tiene dos separaciones. La caldera tiene la parte de abajo donde se ingresa el combustible y la parte de arriba donde se agrega agua. Ahí básicamente hay agua. El agua hierve y se convierte en vapor, ¿sí? Ese vapor genera presión, ¿sí? O sea, aumenta la presión. O sea, vamos recapitulando, va de nuevo. En la caldera, en la parte de abajo, se ingresa un combustible. Ese combustible puede ser carbón, puede ser madera, puede ser hojas, puede ser papel, ramas. Incluso en la actualidad se usan otros combustibles más complejos, pero básicamente en aquella época se usaban esos combustibles, ¿verdad? Luego ese combustible ardía y, repito, hacía hervir el agua que está en el depósito superior que se ve ahí de la caldera. Esa agua se convierte en vapor. Recordemos, por ejemplo, cómo funciona una olla de presión, ¿verdad? Una olla de presión es exactamente esto. Ustedes ponen los frijoles, ¿verdad? Mezclado con el agua, y el agua empieza a generar vapor. Eso genera presión, aumenta la presión dentro de la olla de vapor. Entonces aquí también se genera una alta presión. Esa alta presión, como ustedes pueden darse cuenta, genera este vapor hace que el pistón, miren, ahí arriba, en la parte de arriba hay un pistón. Ese pistón se mueve de un lado hacia el otro, digamos de izquierda a derecha, ¿verdad? La rueda, imagínense que la rueda está girando, ahí hay una biela, la rueda está anclada a una biela y conforme el pistón, vean el pistón se mueve de derecha a izquierda. Se supone acá de que en el primer movimiento el pistón está pegado al cilindro. Ustedes ven ahí donde dice cilindro, ¿sí? Entonces ese pistón se desplaza de izquierda a derecha. Cuando el vapor genera la suficiente presión para mover el pistón, entonces el pistón se desplaza moviendo la rueda que vemos ya del lado izquierdo superior, ¿verdad? Mueve la rueda. Luego, cuando por la misma inercia, la inercia hace que la rueda siga girando y el pistón vuelva a la posición inicial. Entonces, cuando vuelve el pistón a su posición inicial, otra vez el vapor genera alta presión, vuelve a mover el pistón y si nos damos cuenta, arriba de la flecha hay una flecha roja que apunta a la izquierda, arriba hay una válvula. ¿Qué pasa ahí? Hay un escape de los gases a alta temperatura. O sea, cuando ya se pierde esa presión, eso mismo permite que el pistón vuelva a regresar, se tapa la válvula, se vuelve a generar una alta presión, esa presión vuelve a mover el pistón, ¿sí? Y eso, digámoslo así, genera un movimiento constante, va a generar un movimiento constante. Entonces, si se dan cuenta, o sea, acá
podríamos decir, el motor lo podríamos considerar como el pistón, el cilindro, la válvula que está ahí arriba, podríamos considerarla como el motor, ¿sí? Y la combustión externa, si se dan cuenta, la combustión, o sea, donde se quema el combustible, está afuera de ese cilindro, está afuera del motor. Entonces, por eso se le llama un motor de combustión externa. No sé si queda claro ahí el funcionamiento de este tipo de motor, o tienen alguna duda. ¿No hay dudas, jóvenes? ¿Está claro? Vean, pues acá es importante que cuando expongamos nuestro tema, hagamos el suficiente énfasis en este tipo de procesos. Si se dan cuenta, este tipo de procesos se vuelven muy interesantes, ¿verdad? Para ver cómo es que funciona ese motor, o cómo es que a través del combustible y el agua se genera potencia, ¿verdad? Se genera un trabajo, se genera un movimiento, ¿sí? Y aquí, pues, además de esto, vemos que ese movimiento puede generar electricidad, ¿verdad? Porque hay un generador eléctrico. De hecho, pues muchos generadores eléctricos funcionan de esa manera. Pero, repito, la idea es de que cuando expongamos este tipo de temas, hagamos una pausa y un énfasis necesario para que todos comprendamos estos procesos. Pregunto, muchachos, ¿está claro este sistema, este proceso? ¿O hay alguna Sí, duda? ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Bueno, o sea, si no hay dudas, continuamos. Vean, pues, perdón, una pequeña pausa. Entonces, ese es el motor de combustión externa. Y ya dijeron los jóvenes que ese tipo de motores, pues, cambió, o sea, revolucionó la industria, ¿verdad? O sea, las sociedades, o sea, más o menos Europa y Norteamérica, las sociedades que tuvieron al alcance esta nueva tecnología en su momento, pudieron tener un gran desarrollo y poder eh, aumentar su productividad, ¿verdad? Ellos pudieron aumentar su productividad, su producción de energía, su producción de harinas, de alimento, de herramientas, y todo eso se lo vendieron a los otros países y eso generó mucha riqueza, y eso es a lo que se le llamó la primera revolución industrial, ¿verdad? Que fue debido a este tipo de motor. Entonces, este tipo de motor, como ustedes saben, se usó en locomotoras, se usó en trenes, se usó en molinos, incluso se inventaron tractores que funcionaban con este tipo de motor. Entonces, en toda la industria se usaron este tipo de motores para aumentar la producción, ¿verdad? Y repito, eso fue, bueno, ya lo dijeron los jóvenes también, eso fue lo que promovió la primera revolución industrial, ¿sí? Entonces ya después de eso, pues se generó ya el motor de combustión interna, que es ahí donde estaban exponiendo los jóvenes, ¿verdad? Ya de ahí se modificó este motor, eh, que de hecho todavía en medio entre el motor de combustión externa y el motor de combustión interna, también se desarrolló el motor eléctrico, ¿sí? Pero tal vez ahí pues no vamos a hacer tanto énfasis. Entonces continuemos ya con la presentación, continuemos ahí con los jóvenes ahí que están exponiendo la parte del motor de combustión interna, y si hay dudas, pues no duden ahí en plantearlas. Continuamos, por favor, jóvenes. Gracias. Eh, Como les decía, hay dos tipos de motores de combustión interna actualmente en producción.
que es el motor de gasolina con encendido por chispa y el motor diésel con encendido por compresión. La mayoría de estos son motores que son de 4 tiempos, lo que significa que se requiere 4 carreras de pistón para completar un ciclo. El ciclo incluye 4 procesos distintos que son la admisión, la compresión, la combustión y el escape. La gasolina de encendido por chispa, y los motores diésel de encendido por compresión difieren en cómo suministran y encienden el combustible. En un motor de encendido por chispa, el combustible se mezcla con el aire y luego se incorpora al cilindro. Durante el proceso de admisión, después de que el pistón comprime la mezcla del combustible y el aire, la chispa lo enciende y provoca la combustión. La expansión de los gases de combustión empuja el pistón durante la carrera de potencia. Por otro lado, en un motor diésel, solo se introduce aire en el motor y luego se comprime. Los motores diésel luego rocían el combustible en el aire comprimido caliente a una velocidad adecuada y medida, lo que hace que se encienda. Esta diferencia es la razón principal por la que el diésel provee mayor torque que la gasolina y tiene usos más rudos. En 1890 se implementó el motor de combustión interna al tractor. Al mismo tiempo, Rudolf Diesel desarrolló el motor diésel, el cual era térmico y poseía combustión interna alternativa, que se producía por el autoencendido del combustible. Este sistema basa su funcionamiento en aumentar la presión del aire hasta alcanzar temperaturas arriba de los 500 grados Celsius. Genera una combustión a través del gas que se pulveriza e impulsa el pistón con fuerza hacia abajo. Este principio se origina en los motores de compresión a gas, construidos a mediados y finales del siglo XIX, que utilizaban combustibles como queroseno o aceite de lámparas. Base a estos principios, en 1803, Rudolf Diesel publicó la teoría y construcción de un motor térmico racional. En 1897, MAN construyó el primer motor diésel, que era una versión mejorada del construido por Rudolf. Modificó y simplificó la pulverización del combustible. Posteriormente, a comienzos de 1920, Robert Bosch perfeccionó el sistema de pulverización dentro de la cama de combustión mediante la implementación de la bomba inyectora. Los motores diésel fueron de rápido desarrollo y debido a esto, actualmente tienen un rendimiento térmico orden del 30%. Por esto, Daimler-Benz produjo el primer camión con motor diésel del mundo en 1923, seguido por MAN, que fue el primer fabricante en ofrecer al mercado el primer camión con motor diésel de inyección directa en el año 1924. En 1920 también se introdujo la toma de potencia, que es un eje de rotación. Perdón, solo quisiera aprovechar también acá un par de cositas con el motor de combustión interna. Vean, pues, en el motor de combustión interna vamos a tener una unidad, vamos a tener varios periodos dedicados al motor de combustión interna. Entonces ahí no lo vamos a explicar. Digamos, yo hice ahorita el detalle del motor de combustión externa, porque pues no vamos a tener otro espacio para eso. En cambio, el motor de combustión interna, pues sí lo vamos a ver a detalle más adelante. Punto número 1. Y punto número 2, solo quisiera que me hicieran favor de regresar donde tienen los cuatro tiempos del motor de combustión interna. O sea, motor de combustión interna, existe el motor diésel, el gasolina, el de 2 tiempos,
y existen otros por ahí. Eso, ahí esa imagen que está ahí. Si se dan cuenta, esos son los 4 tiempos del motor de combustión interna. Siempre van a tener esos 4 tiempos. Entonces acá, sencillamente, lo que tenemos que identificar es que en el tercer tiempo, ahí donde dice potencia, es en el tiempo en el que sucede la combustión. Y si se dan cuenta, ahí aparece en color amarillo, porque la combustión sucede adentro del cilindro, ¿sí? Ahí mismo donde está el color amarillo, ahí prácticamente hubo una explosión o una combustión. Por eso se le llama motor de combustión interna, porque la combustión sucede dentro del cilindro, ¿sí? Esos dos puntos quería aprovechar ahorita para enfatizar. Gracias ahí por el tiempo. Continuamos con la presentación. En 1920 se introdujo la toma de potencia. Esta es un eje de rotación que transmite energía para el accionamiento de las máquinas que se acoplan al tractor. Está situado en la parte posterior del tractor, lo que permite el cambio de dirección. También posee un eje telescópico denominado eje cardánico. La velocidad de rotación de la toma de fuerza depende del régimen del giro del motor. Esto quiere decir que si cuando se enciende el tractor, el motor tiene una mayor velocidad a su salida, va a tener una mayor velocidad en la toma de fuerza. Lo mismo que si cuando se enciende el motor tiene una velocidad menor, tendrá una menor velocidad en la toma de fuerza. Al principio la velocidad estaba normalizada a unas 540 revoluciones por minuto, pero con la aparición de los tractores de gran potencia se aumentó la velocidad estandarizada o normalizada a unos 1000. En 3 tipos de toma de fuerza. Está la toma de fuerza del cambio de velocidades, la toma de fuerza del motor independiente y la toma de fuerza sincronizada acoplada al eje secundario. En 1940 se implementaron las ruedas neumáticas y hubo una enorme difusión de la mecanización agrícola, pero esta fue principalmente en países desarrollados. El siglo XX fue de vital importancia en la historia del neumático, ya que se desarrolló la estructura de capas radiales que llegó para sustituir a la estructura de capas diagonales. Es decir, que los materiales se colocaban en capas unas sobre otras en línea recta, lo que permitía una mayor estabilidad y resistencia a la cubierta. Hoy en día forma parte del método de producción habitual, pero algo muy interesante es que a pesar de que este método se inventó en 1916, se puso en marcha hasta los años 40. En la década de 1950 se hizo la adición del sistema hidráulico y el sistema de enganche de 3 puntos. Para el funcionamiento del sistema hidráulico se utiliza un fluido bajo presión para accionar maquinaria o mover componentes mecánicos. Este tipo de motores pueden proporcionar varios movimientos a los objetos mediante el uso de algunos accesos mecánicos como martinetes, palancas, cremalleras, piñones, entre otros. Este tipo de sistemas cerrados basados en fluidos que utilizan líquidos incomprensibles presurizados como medios de transmisión se denominan sistemas hidráulicos. El sistema hidráulico funciona según el principio de la ley de Pascal, que dice que la presión en un fluido encerrado es uniforme en todas las direcciones. Los elementos de un sistema hidráulico. Los principales elementos que componen un sistema hidráulico son
el depósito, la bomba, las válvulas, los actuadores, los cilindros hidráulicos y los motores hidráulicos. Para empezar a hablar del depósito, pues el propósito de este es retener un volumen de fluido, transferir calor del sistema, permitir que los contaminantes sólidos se aíslen y facilitar la liberación de aire y humedad del fluido. El funcionamiento de la bomba, esta transmite energía mecánica a energía hidráulica. Esto se hace por el movimiento del fluido, que es el medio de transmisión. La energía mecánica se convierte en energía hidráulica mediante el caudal y la presión de una bomba hidráulica. Las bombas hidráulicas funcionan creando un vacío en la entrada de la bomba, forzando el líquido de un depósito a una línea de entrada y a la bomba. Hay dos tipos de bombas que destacan y son las que más se utilizan. Está la bomba centrífuga y las bombas de pistón. Las válvulas hidráulicas se utilizan en un sistema para arrancar, también detener y dirigir el flujo de fluido. Las válvulas hidráulicas están compuestas de paletas o carretes y pueden ser accionadas por medios neumáticos, hidráulicos, eléctricos, manuales o mecánicos. Los actuadores hidráulicos son el resultado final de la ley de Pascal. Aquí es donde la energía hidráulica se convierte de nuevo en energía mecánica. Esto puede hacerse mediante el uso de un cilindro, que convierte la energía hidráulica en movimiento y trabajo lineal. Los cilindros hidráulicos, esto es un mecanismo que convierte la energía almacenada en el fluido hidráulico. Esto también lo convierte en una fuerza que es utilizada para mover el cilindro en una dirección lineal. También tiene muchas aplicaciones y puede ser simple o de doble efecto, perdón. Los motores hidráulicos, el uso de estos es bastante adaptable. Junto con los cilindros y las bombas hidráulicas, los motores hidráulicos pueden unirse en un sistema de accionamiento hidráulico. Combinados con bombas hidráulicas, los motores hidráulicos pueden crear también transmisiones hidráulicas. Mientras que algunos motores hidráulicos funcionan con agua, la mayoría hoy en día son impulsados por fluidos hidráulicos. El sistema de enganche de 3 puntos es un sistema de enganche para conectar un arado o cualquier otra máquina agrícola a un tractor agrícola. El sistema de enganche de 3 puntos constituye una de las únicas formas determinadas estáticamente de conectar dos componentes mecánicos, con el triángulo de enganche, que es una de sus variantes. Las herramientas conectadas al enganche pueden ser transportadas o remolcadas por el tractor. Este sistema se puede asemejar a una figura de un triángulo o a una letra A. Los componentes del sistema de enganche de 3 puntos se compone de varios elementos que trabajan juntos. Estos incluyen el sistema hidráulico del tractor, los puntos de enganche, los brazos de elevación y los estabilizadores. Los enganches de 3 puntos se componen de 3 brazos móviles, los 2 brazos exteriores, los brazos de elevación. Estos son accionados por el sistema hidráulico y permiten subir, bajar e inclinar la herramienta. Los brazos de elevación son accionados por el sistema hidráulico del tractor y controlados por el conductor, que este suele tener varios parámetros de ajuste. La principal ventaja del sistema de enganche de 3 puntos es que transfiere el peso y la fuerza del implemento a las ruedas traseras del tractor. En la década de 1970 se desarrolló el sistema de doble tracción. El sistema de doble tracción es también conocido como tracción de 4 ruedas o tracción total. Es un sistema en el cual nos permite transformar la energía del motor y a través de esta conducirla a las ruedas delanteras y traseras del vehículo. De este modo favorecemos el desempeño del auto en terrenos difíciles o superficies sin pavimento. ¿Cómo funciona? Este sistema de doble tracción mejora la estabilidad y así
brinda al conductor un mayor dominio en el viaje de curva. De este modo garantizamos que la seguridad se realice menos maniobras, asimismo con el volante del vehículo. Sin embargo, para conocer el funcionamiento de la transmisión de los autos con doble tracción, debes saber que se categorizan de la siguiente forma, las cuales pueden ser permanente, conectable o manual. El permanente, tal como su nombre lo indica, este mantiene una tracción a las 4 ruedas. Constantemente cuenta con un diferencial central. Este se encarga de repartir la potencia del motor y transmitir más presión a uno de los ejes, cuando otro pierde adherencia. Asimismo, este amortigua el giro de las ruedas cuando el vehículo toma una curva para evitar que el neumático interior arrastre. Mientras que el conectable manual, este sistema no posee un diferencial como el permanente, sino que se tiene una tracción permanente en uno de los ejes. Dependiendo del fabricante, este puede ser delantero o trasero, mientras que el otro se conecta al motor una vez esta acción del mecanismo. Sin embargo, este se puede activar mediante un dispositivo electrónico, el cual automáticamente detecta las condiciones de la vía. A diferencia de las tracciones traseras o delanteras, los vehículos con doble tracción o tracción ligera tienen la capacidad de mantener la potencia de 3 ruedas en caso de que una falle. Tenemos los componentes, los cuales son los ejes delanteros, diferencial delantero, eje de tracción delantera, el diferencial del centro, caja de transferencia, el eje de transmisión trasera, diferencial trasero y eje trasero. Una de las características es que el mejor momento para activar el sistema 4WD, que es el sistema de doble tracción, es cuando la tracción de la superficie es baja o se encuentra limitada. También podemos destacar que este es un mecanismo seguro en el cual el vehículo tendrá una mayor estabilidad debido a que las ruedas traseras pueden realizar una mejor acción de empujar, mientras las delanteras jalan. Y también podemos describir que las condiciones ideales para este tipo de tracción se encuentran los caminos con lodos, caminos húmedos, caminos cubiertos de arena, caminos con nieve, cubiertos de hielo, caminos de grava, algunas superficies resbaladizas de baja tracción, superficies en donde las ruedas no tienen contacto completo con el suelo, debido a que se trata de una zona rocosa con montañas. Y como conclusión podemos decir que todas estas características adaptadas a un vehículo agrícola hacen que sea más eficiente y apto para el trabajo diario y riguroso, por el cual la agricultura debe desempeñarse. También tenemos que en la década de 1990 se produjo la introducción de la asistencia electrónica por medio de las computadoras de las máquinas. A través de este sistema se produjo lo que se llama control, el cual tiene como objetivo mantener al tractor en un rango óptimo de funcionamiento. Los primeros dispositivos de regulación eran de origen mecánico, neumático y también hidráulico. Y de esta manera obtenemos lo que es el piloto automático mecánico. Bien, este sistema tiene como objetivo mantener el sector en un rango óptimo de funcionamiento. Los electrónicos se diferencian de los anteriores, ya que unos captadores y sensores que cuantifican la magnitud y regulan. Este también cuenta con un dispositivo de regulación o controlador y uno o otros más actuadores encargados de modificar la magnitud de interés. Como les dije anteriormente, este cuenta con sensores, los cuales se encargan de medir, detectar, cuantificar una magnitud física por la cual un sistema de comunicación va a transmitir la información a la parte del circuito de control, que en este caso sería el tractor. Estos sensores se pueden dividir en 3 principales, que son los sensores resistivos, sensores inductivos, sensores de variación de voltaje o termopares. Ya en el nuevo milenio, lo que son los años 2000, se produjo la implementación del piloto automático en tractores por medio de GPS. Este sistema, conocido como sistema de posicionamiento global, permite localizar y ubicar cualquier punto de una explotación, personas y objetos en tiempo real. Asimismo, con esta tecnología satelital se nos permite lo que es grabar el recorrido del área a calcular, y asimismo con esto poder obtener información
directamente a la pantalla, puede ser de cualquier dispositivo como una computadora, un teléfono o una tablet. A través de este sistema de GPS podemos obtener varios sistemas más, como son los bandilleros satelitales, los cuales funcionan como un sistema guiado por GPS, en el cual usamos un equipamiento que siga la trayectoria determinada en el mapa, en el cual nosotros vamos a estar trabajando. Esta es una muy gran evolución del sistema de piloto automático o la autoguía, así mismo como el volante automático. Este nos permite lo que es la implementación de que el tractor siga una trayectoria predeterminada. Y entre estos tenemos, en el campo agrícola podemos utilizarlo para lo que es la pulverización, la apertura de surcos, la aplicación de fertilizantes, alguna plantación de algún cultivo, eh, marcación de líneas en áreas extensas, podemos preparar suelos y también nos podemos beneficiar con bandilleros satelitales. Y aquí seguimos describiendo lo que es el GPS, el cual tenemos dos tipos, que es el primero, que es el piloto automático mecánico. Esto se utiliza cuando el margen de error pues se puede hacer aceptable uno muy grande, en el cual se puede aceptar un error de 2.5 pulgadas o de 6.5 centímetros. Este piloto automático mecánico con el acople y desacople al volante debe estar a no más de 10 centímetros de error. En cambio, el piloto automático mecánico anexado a una columna de listón puede rondar en 5 centímetros. Tenemos el otro que es el piloto automático hidráulico, que ese suele ser más preciso, ya que trabaja en un sistema hidráulico en dirección del vehículo. Esta tiene una respuesta más instantánea que los otros, principalmente el que describimos anteriormente, pero a pesar de que este ha mejorado notablemente, aún sigue fallando. Principalmente para estas labores se utilizan las correcciones más precisas como XP, RTK y RTX. Y ya por último tenemos la década de los 2010, en donde se aparecen los primeros tractores autónomos. Esto, como bien su nombre lo dice, se tratan de tractores que son máquinas sin un conductor, ya que estos se pueden realizar una gran variedad de tareas agrícolas, ya sea de día o de noche. Y este también puede adaptarse a condiciones para trabajar junto con otras máquinas autónomas o tradicionales, controladas por el operador. Y como que la principal característica de estos tractores es que se puede manejar todo desde una tablet. Este sistema aún no está tan desarrollado, así que solamente se encuentran en países tan muy desarrollados como lo son Estados Unidos. Y con esto terminamos. Muchas gracias, compañeros y ingenieros, solamente. Bueno, gracias ahí por la exposición, jóvenes. Creo que estuvo bastante mejor. Si se dan cuenta, es necesario que calculemos unos 30 minutos por los comentarios pues, que yo tenga que hacer, por los complementos que yo tenga que hacer, o por si surgieran dudas de sus compañeros, ¿verdad? Pero creo que está bastante mejor la presentación, ¿verdad? Es importante mencionar un par de observaciones. Estas observaciones es para que también todos, por favor, lo tomen en cuenta para cuando les toque exponer, porque ustedes, repito, ustedes están en un proceso de aprendizaje y tienen que también aprender a hacer exposiciones. Tienen que ir aprendiendo a cómo hacer las exposiciones. Entonces, en primer lugar, la primera observación que tengo en este caso es que hay que procurar no leer las diapositivas. ¿Sí? Las diapositivas creo que estaban bastante bien elaboradas, tan bonitas, pero tenían mucho contenido teórico. Ustedes, por un lado, pueden tener su resumen de su contenido teórico, pero es importante que cuando hagamos una exposición, no leamos, sino que sencillamente tratemos de hablar, tratemos de decir lo que nosotros estamos exponiendo. La exposición, ¿sí? Viene siendo como una expresión personal de lo que nosotros entendimos, ¿verdad? No se trata de leer. Entonces, leer, pues no está tan bien, ¿verdad? Primero. Y segundo, hay que usar
recursos ilustrativos. En varias ocasiones ustedes presentaron las partes del motor de combustión interna o presentaron las partes de un sistema hidráulico o una transmisión, ¿sí? Pero solo una lista, ¿sí? Entonces, cuando queramos mencionar las partes de algún sistema, por favor, complementémoslo con imágenes para quien está viendo, ¿va? No podemos hablar de, por ejemplo, un cojinete, una polea, o hablar de un eje cardán, pero no tener una imagen, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo nada, ¿va? Si solo decimos el nombre de un objeto, hay que complementarlo con una imagen. Ah, bueno, esa cosa se llama un eje cardán, esa cosa se llama una polea, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que complementarlo con imágenes. Bueno, esas serían las únicas observaciones, jóvenes. Tengan paciencia, yo sé que ya vamos a salir, pero lo bueno es de que ya no tenemos más clases, ¿verdad? Bueno, esas serían las observaciones, ¿verdad? Para que los que van a exponer en próximas ocasiones, pues se preparen también con esas observaciones. Eso sería, jóvenes. Supongo que no hay preguntas, no sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, no tenemos, entonces gracias por su atención, que pasen feliz tarde y nos vemos el día viernes también en la siguiente clase. Gracias.